Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este entrenamiento. Bueno, hoy les quiero hacer este entrenamiento dado que varias personas me han preguntado, bueno Jairo, esto de la gerencia de proyectos me interesa, ¿cómo puedo yo ser realmente un gerente de proyectos? O hay personas que ya han trabajado como partes de un equipo de proyecto y me preguntan que cómo pueden ascender para obtener el cargo de Project Manager. Entonces yo les voy a dar dentro de este entrenamiento 4 consejos para poder aspirar a ser un Project Manager o sea, obtener el cargo, porque realmente Project Manager podemos ser todos. Simplemente hay que poner disciplina, tener ciertos estudios, pero eso ya lo vamos a ver más a detalle, pero realmente aspirar al cargo y poderlo obtener, cualquiera lo podemos obtener. Y por eso les quiero dar estos 4 consejos que fueron los que me han servido a mí para toda la vida desde hace, no sé, casi 10 años que definí para mi proyecto de vida, como mi vida profesional, trabajar en proyectos, que es el tema que me apasiona. Listo, entonces lo primero, o de las primeras cosas por las cuales las personas fracasan en lo que quieren o en obtener lo que realmente quieren, es porque no definen por qué quieren esas cosas, o sea, no definen un por qué. Y cuando tú defines un por qué, estás definiendo particularmente cuál es la motivación que tú tienes para hacer todo el esfuerzo necesario para obtener eso que tanto quieres. Entonces, este no es uno de los 4 pasos, pero siempre yo lo que les pido a todo el mundo, a todas las personas que trabajan conmigo en proyectos o que son mis amigos, cuando me dicen, oye Jairo, es que realmente yo quiero hacer tal cosa, pero no he podido. Y yo le dije, y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y usted ya sabe por qué lo quiere hacer? Porque cuando usted tiene su por qué, usted va a entender cuál es su motivación, qué lo motiva a hacerlo. Y la motivación puede ser cualquier cosa, puede ser sus hijos, su familia. Aquí yo les voy a dar una serie de posibles por qué motivaciones, pero esto es algo individual. Yo simplemente quiero mostrarles algunas. Una, realmente puede ser que tú quieres ser Project Manager porque el tema te apasiona. La gerencia de proyectos te apasiona y quieres aprenderla más, quieres realmente tener el reto de tu compañía, poder tener ese reto de ser un Project Manager, un gerente de proyectos. Entonces, un motivo puede ser porque te apasiona. Otro motivo puede ser porque quieres reconocimiento laboral, quieres que te reconozcan dentro de la compañía como el gerente del proyecto de la compañía o uno de los gerentes de proyectos más importantes dentro de la compañía. Entonces puede ser reconocimiento laboral, pero también puede ser reconocimiento personal. Quieres que tus padres, tu esposa, tus hijos entiendan la importancia de tu rol, de tu cargo, y por eso quieres ese reconocimiento. O tal vez quieres una mejora salarial, que eso es uno de los beneficios que ya vamos a ver más adelante, del por qué es bueno que aspires a ser un project manager. Entonces la mejora salarial puede ser una motivación, eso no tiene absolutamente nada de malo. Y ya vamos a ver algo muy muy importante, que quiero que lo interioricen, ya lo van a entender qué es, pero esto de querer más dinero no tiene nada, absolutamente nada de malo, siempre y cuando lo mires desde el enfoque que yo te voy a mostrar acá. Lo otro es que quieres mejorar como profesional, posiblemente ya te sientes estancado, crees que dentro del cargo actual que tú estás no obtienes el crecimiento que esperas, entonces ese puede ser un buen motivo. Otro es que quieres mejorar como persona, y cuando yo tengo un dicho, yo Jairo Beltrán tengo un dicho muy personal, que cuando tú aprendes de gerencia de proyectos, aprendes o creces como persona también. ¿Y por qué creces como persona? Porque recuerden lo que yo siempre les he dicho, los proyectos se hacen a través de las personas. Entonces la clave en los proyectos es el relacionamiento con otros. Si tú no tienes un buen relacionamiento con otros, muy seguramente tu proyecto va a fracasar. ¿Por qué? ¿Qué? Porque te la vas a pasar peleando con tu equipo de proyecto. Muy seguramente siempre vas a tener que usar tu autoridad para que los demás logren lo que esperas de ellos, y eso no es la mejor forma. Muchas veces las personas se cansan y por eso dejan de hacer las cosas. Entonces, mejorar como persona puede ser un porqué para ti, porque cuando aprendes de gerencia de proyectos, mejoras como persona. Créeme que eso es directamente proporcional.
deseas un cambio en tu vida, o sea, como te digo, ya estás cansado de la monotonía y ese cambio te lo puede generar un reto como la gerencia de proyectos. ¿Quieres nuevos retos, cumplir nuevas cosas, decir, miren, yo pude, esto no me quedó grande, esa es la satisfacción más grande? Yo siempre he dicho que muchas veces las personas creen que las satisfacciones más grandes en el mundo es comer, dormir, ir al baño, tener relaciones amorosas, pero yo siempre he dicho que la satisfacción más grande te la brinda lograr un reto, algo que por mucho tiempo no lograbas y definitivamente algún día lo lograste. Créeme que eso es lo que más te va a dar satisfacción en este mundo. O querer salir de tu zona de confort, esto es súper importante. Si realmente tu propósito o tu por qué es salir de tu zona de confort, por eso quieres ser un project manager, te digo que tienes la motivación más grande del mundo, porque querer salir de tu zona de confort es un estado mental en el que todos no pueden llegar, es un estado mental que te demuestra que si cuando logres ese objetivo, eso quiere decir que todo lo que te propongas en tu vida lo puedes lograr. O sea, de ahí para adelante, si tu motivación es poder salir de tu zona de confort, créeme que nada te va a detener en este mundo. Y también una motivación puede ser todas las anteriores, como yo les decía, o sea, ¿por qué? O sea, siempre tenemos que pensar en la respuesta, como lo dije en otro entrenamiento como ingeniero, que puede ser el depende, pero también hay que pensar como empresario, ¿por qué no todo? ¿Por qué no puedo tener todo? O sea, lo que sí yo siempre digo que cuando hablemos de tenerlo todo, es que hay que pensarlo inteligentemente. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que podemos tener todo en la vida, pero no todo a la vez. Entonces, podemos siempre, de todas las opciones que nos dé la vida, podemos escogerlas todas, pero no siempre podemos tenerlas todas ya. Entonces empiezo con una, después voy con la otra, después con la siguiente, y así sucesivamente siempre obtengo lo que quiero. Y obtener todo lo que quiero está basado en algo muy importante que se llama la ambición. Y esto es lo que yo les decía, que querer más no es malo siempre y cuando lo hagas desde el punto de vista de la ambición y no lo hagas desde el punto de vista de la codicia. Si lo haces desde el punto de vista de la codicia, lo estás haciendo mal. ¿Y por qué? Mire, ambición y codicia son iguales en el sentido de que es querer más. Lo que los diferencia es el cómo. El cómo en el sentido es que la ambición es un motivador, es cómo voy a lograr las cosas siempre y cuando lo haga de manera correcta. No sé, estudiando, esforzándome, trabajando un poco más, mostrando mis habilidades, mostrando mis resultados, todo lo que sea, lo que me represente a mí como bien, que yo hice bien mis cosas, eso es la ambición y por eso no es nada de malo. O sea, querer más salario no es nada de malo siempre y cuando lo hagas desde el punto de vista de la ambición. Pero si lo haces desde el punto de vista de la codicia, que lo quieres hacer porque alguien que tú no aprecias gana más que tú, entonces quieres más dinero para no quedar por debajo de él, y también digamos que estás dispuesto a obtener eso sin importar qué tengas que hacer. Y cuando hablo de sin importar qué tengas que hacer, pues no me refiero a matar a alguien, pero sí sin importar de pasar por encima de quién. O sea, quieres conseguir ese ascenso, quieres conseguir esa mejora salarial hablando mal del trabajo de los otros, saboteándole el trabajo a los otros, no sé, hablando de los malos resultados y contándoselo a todo el mundo, o si esa persona te tiene confianza y te cuenta algo y tú vas, se lo cuentas a todas las personas. Esa es la diferencia entre la ambición y la codicia, y por eso, muchachos, lo que quiero invitarlos es que ustedes pueden tener todo en la vida siempre y cuando lo hagan con ambición, porque eso debe ser algo motivante para ustedes, algo que esté basado en su esfuerzo, en todo lo que ustedes se propusieron para poderlo lograr. Pero nunca hagan las cosas basado en la codicia, en que quieren algo por la envidia, porque otras personas lo tienen, ustedes no. Miren, cuando ustedes buscan un fin, un propósito o una meta basado en la codicia, créanme que es donde más se les va a dificultar. O si algún día la logran por medio de la codicia, créanme que eso se va muy rápido.
Por eso también hay un dicho que dice que lo que por agua viene, por agua se va. O sea, si logras algo por el mal camino, muy seguramente se va a ir rápido también por el mal camino. Entonces, a esto es lo que los quiero invitar. Ustedes pueden tener la motivación que sea. Lo importante es que definan una que realmente los motive, que los impulse a querer ese nuevo cargo como Project Manager, y yo los invito a que crean en su ambición, y ambición es lograr las cosas de la mejor manera, con el esfuerzo de ustedes, con todo lo que tengan que hacer, trasnochar, estudiar, mostrar sus resultados, trabajar más, no importa lo que sea, pero lo importante es que eso que ustedes definan como su porqué los motive, y eso les facilitará poder lograr ese objetivo de mejorar o de ser un project manager. Entonces, como primer tip que les tengo para poder obtener este cargo de project manager, pues puede parecer muy obvio, que es preparar un buen CV, un curriculum vitae, pero mucha gente no lo hace bien. Mucha gente cree que eso es un papel más, que nadie lo mira, que, en fin. Y lo otro importante es que ya existen muchos tipos de curriculum vitae, o sea, muchas formas de mostrarlo, en el sentido de que tú ya no solo tienes que tener tu hoja de vida en un papel, sino también lo tienes que tener en diferentes plataformas, porque eso muestra, eso te muestra, te hace conocer, hace que el mundo te conozca. Entonces, primero prepara bien ese buen CV para que lo puedas publicar en varias partes, pero el buen CV es un CV que está actualizado y además personalizado a la oferta. A diferencia de muchas personas, tienen una sola hoja de vida, y esa es la hoja de vida que envían a todos los cargos, sin importar si es Project Manager, sin importar si es Project Coordinator, sin importar que sea un Schedule Coordinator, un Schedule Management, sin importar el cargo que sea. Creen que con el CV que ya tienen, ese sirve para todos, o generan un CV general, y eso está mal. Ese es uno de los primeros errores que comete la persona. Lo que tú tienes es que entender cuál es la oferta laboral que te están dando, y con base a esa oferta laboral y con base a tu experiencia, estudios y toda la información de tu vida, pues ajustas o personalizas tu CV a esa oferta. Entonces, digamos que dentro del primer tip, esta es como la primera tarea. La segunda tarea es que describe tu experiencia específica. Muchas veces las personas, como les digo, hacen un CV general y crean una experiencia general. Mire, yo llevo trabajando 15 años y trabajé en tal empresa, en tal otro, y hablan de todo lo que hicieron, que no está mal, pero eso no va a ayudar al headhunter o a la persona que está revisando tu hoja de vida si realmente tú tienes la experiencia que ellos requieren para ese cargo. En cambio, si tú te presentas, por ejemplo, para un cargo de Scrum Master, pues muy seguramente, si en algún momento tú participaste o fuiste el Scrum Master de algún proyecto, pues esa es la experiencia que debes poner ahí. No debes poner que has trabajado en proyectos con metodologías tradicionales de construcción, porque pues muy seguramente si están pidiendo un Scrum Master es una persona que tenga experiencia, conocimientos en temas de Agile. Entonces esa experiencia no va a servir para esa oferta en particular, que no quiere decir que esa experiencia que tú tengas no sirva para nada en la vida, no, eso es diferente. Otra cosa es que no estás mostrando lo que ellos están buscando. Recuerda que yo siempre he dicho en la vida que constantemente nos estamos vendiendo. Espero abramos un poco la mente, porque miren, yo era de los muchos que no les gustaba la palabra vender. Yo, enemigo público número 1, hasta que me leí un libro de Jürgen Klarin que se llama Véndele a la mente y no a la gente. Y ese libro me cambió mucho la perspectiva de la venta, en el sentido que ese libro habla de que tú constantemente en la vida te estás vendiendo, y te estás vendiendo en el buen sentido. En el buen sentido de piénsalo, cuando por ejemplo tú estás conquistando a una mujer, o una mujer está conquistando a un hombre, que no es en la mayoría de los casos, pero digamos que cuando tú estás conquistando a una mujer, tú te estás vendiendo, tú le estás diciendo que tú eres el mejor prospecto que ella puede tener para ser novio, casarse, lo que sea.
Siempre nos estamos vendiendo. Por ejemplo, cuando tú estás, no sé, exponiendo tu proyecto dentro de la compañía, buscando los recursos, pues te estás vendiendo. Quieres convencer a un sponsor de que el proyecto que tú estás proponiendo para la compañía, pues sirve y pues necesitas los recursos. Piensa que, por ejemplo, cuando estabas estudiando en la universidad, o si no lo has hecho, o cuando estás estudiando una maestría o lo que sea, y vas a sustentar tu trabajo de grado, te estás vendiendo, porque ahí vas a vender la idea de que tu trabajo de grado está aportando algo a la sociedad. Y cuando tú estás en una entrevista de trabajo o buscando obtener un trabajo, te estás vendiendo, le estás diciendo a ese headhunter, a esa persona que se va a dedicar a leer hojas de vida, que tú eres la mejor opción para esa organización. Por eso es muy importante personalizar tu CV a la oferta y describir tu experiencia específica relacionada al rol que están pidiendo en esa oferta. Ahí es donde radica la importancia de esta palabra, de que constantemente nos estamos vendiendo, porque lo estamos haciendo siempre lo estamos haciendo. Entonces es muy importante que puedas recopilar. Miren, ¿saben yo qué hice? Yo tengo casi 3 hojas recopilada muy específicamente cuál ha sido toda mi experiencia en todas las compañías que yo he trabajado, y dependiendo de a la que me quiera presentar, yo cojo lo más importante de esas 3 hojas y lo encapsulo en un párrafo de alrededor de 7-8 renglones, y ahí describo mi experiencia específica adecuada a ese rol. Eso es lo que normalmente yo hago, y por eso pues les aconsejo que eso es lo que sirve y lo que me ha servido para obtener los diferentes cargos en gerencia de proyectos que he tenido. Lo otro es que es muy importante que describas cuáles son tus competencias relacionadas en gerencia de proyectos, y pues esto obviamente las puedes describir siempre y cuando pues tengas los estudios o las experiencias específicas. Pero entonces tú puedes hablar, por ejemplo, en las competencias técnicas personales, en las técnicas de proyectos, que tienes experiencia haciendo cronogramas, que tienes experiencia haciendo plan de comunicaciones, que tienes experiencia haciendo EDTs, que tienes experiencia como product owner, recopilando las historias de usuario. En fin, todo eso es lo que debes describir ahí. También tienes que describir las competencias de negocio. Mire, yo sé de planeación estratégica, tengo competencias, sé hacer la alineación estratégica de proyectos, conozco cuáles son los estudios que se deben hacer dentro de la formulación de proyectos. En fin, todas esas competencias que tú tengas, ahí es donde las debes escribir. Las competencias personales, o mal llamadas soft skills, porque yo siempre les digo, de soft, de habilidades blandas, no tienen nada, son las más difíciles de realizar o personalizar como gerente de proyecto. Ahí tú puedes hablar de liderazgo, puedes hablar de trabajo en equipo, de comunicaciones, de persuasión, en fin, de todas las competencias personales que tú consideres que tienes y que puedes sustentar dentro de una entrevista, porque muy seguramente tu entrevista es basada en la información que tienes en tu hoja de vida. Entonces, lo primero o lo otro que les recomiendo es no digan mentiras. Nunca digan mentiras dentro de su CV, porque con alguna pregunta van a identificar que eso es mentira. En alguna. Miren, cuando algo es mentira, el ser humano o se le olvida lo que dijo, o hace expresiones que hacen sentir al experto que los está evaluando que ustedes les están diciendo una mentira. Entonces, por eso, nunca digan mentiras dentro de su CV. Y finalmente, pues entregar un CV que demuestre tu creatividad. Y lo que yo he visto cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a las personas que van a entrar a un equipo de proyecto que yo estoy liderando, miren, yo siempre me encuentro con el típico formato de Word. Siempre me lo encuentro y yo digo, qué tristeza. O sea, eso es un copy-paste de alguien adicional, no se tomó el trabajo de hacerlo. Y cuando yo personalmente identifico que la persona no se tomó el trabajo en hacerlo, pues de una vez digo, eso demuestra que no le interesa este cargo, que realmente no es una persona que está interesada, porque no se tomó su tiempo para mejorar su carta de presentación.
está mostrando la que le muestra a todo el mundo. Y eso, pues, por ejemplo, les digo, cuando ustedes van a invitar a salir a la niña o mujer que les gusta, pues muy seguramente se ponen la mejor ropa, la llevan al mejor lugar o se ponen el mejor perfume. Aquí va a pasar lo mismo, se tiene que poner la mejor ropa, el mejor perfume, y la mejor ropa y el mejor perfume pues son representados en su mejor CV relacionada a lo que espera que o lo que el cargo espera de ustedes. Entonces yo les recomiendo es que usen herramientas como Canva.com. Esa es una herramienta gratuita para hacer CVs, es una herramienta gráfica que les va a mostrar 10.000 modelos para que ustedes puedan hacerlo. Y hay otra que se llama ResumeUp.com, que también les sirve para lo mismo. En ResumeUp ustedes van a encontrar versiones gratuitas, pero también pagas, pero es buscar opciones y cuál es la que más se ajusta a ustedes, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su edad, en fin, a sus gustos. Lo importante es que cuando yo me encuentro con un CV que digo, uy, este man o lo hizo en Canva, o lo hizo en ResumeUp, o lo hizo en quién sabe dónde, pero no lo hizo en Word, es porque el man está interesado en esta vaina. Se tomó su tiempo y vale la pena revisar a profundidad su hoja de vida. Entonces, estos son como los consejos que les doy del primer tip. Referente al segundo tip, es que les recomiendo es que preparen un script, un discurso para la entrevista. Y cuando les digo que preparen un script o un discurso, no, lo primero es que no me refiero a que preparen mentiras, no digan mentiras, ni en el documento ni en lo que ustedes van a decir. No hagan eso, eso es lo peor que pueden hacer, porque como les digo, las mentiras hay muchas formas de identificarlas, muchas formas, con preguntas, con expresiones, hay muchas formas fáciles de identificarlo y por eso no lo hagan. Cuando me refiero a que hagan un script, es que primero tienen que hacer un estudio de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque miren, una de las preguntas clásicas, recontra clásicas dentro de cualquier entrevista, es que les van a preguntar, dígame cuáles son sus 3 o 4 fortalezas y 4 sus debilidades, y cuáles son las acciones de mejora para sus debilidades. Esa es fija esa pregunta. Y si no se las hacen, quien los está entrevistando no es un psicólogo. Entonces, ustedes al hacer esa retrospectiva de su autoconocimiento, ustedes pueden conocer cuáles son esas fortalezas que ustedes tienen. No, mire, yo soy una persona, no sé, que trabajo fácilmente en equipo porque me relaciono fácil. Soy una persona que cuando hay problemas no me pongo nervioso, entonces tomo las cosas con calma y me ayuda a pensar y Y no, que mi debilidad no, es que soy muy rabietas, pero entonces ahí, cuando ustedes tengan que hablar de sus debilidades, las debilidades se responden con 2 cosas. 1, describiendo la debilidad, y 2, describiendo cuál es la acción de mejora que están haciendo para eliminar esa debilidad o para volverla una fortaleza. Entonces, pues ya con eso ya tenemos la respuesta lista para ese tipo de pregunta. Yo que les recomiendo, o sea, no hay un número, a veces le piden 2, a veces 3, a mí una vez me pidieron 5, tanto fortalezas como debilidades. Entonces yo que les digo, en mi experiencia máximo me han pedido 5, pues yo siempre preparo 5 y 5. Ustedes si quieren preparen 6, 7, pero preparen las cuales ustedes ya estén seguros que pues, son realmente suyas, no son mentiras, no se las inventen, no digan mentiras. Lo importante es que sean suyas esas fortalezas, esas debilidades, y de las debilidades, cuáles son las acciones de mejora que están haciendo. Y esto, ¿por qué es importante? Porque no solo están preparando un script para la entrevista, están preparando algo que les va a ayudar a ustedes a mejorar como personas. Cuando ustedes encuentran sus debilidades, pues van a crecer como personas, así de sencillo. Y como ahí están pensando su acción de mejora, créanme que dentro de su cerebro queda una información que ustedes dicen, oiga, sí, yo sí que soy peleón, debería mejorar, hagamos esto para ver si realmente esa debilidad la vuelve una fortaleza. Una respuesta que sí nunca van a dar es que yo no tengo debilidades, ¿no? Pues don perfecto, ¿no? Nadie es perfecto en esta vida, y por eso todos tenemos alguna debilidad y debemos aprender a encontrarla. Posiblemente no tengamos 5 a nuestra vista, bueno, y esa es la otra,
estrategia. Cuando no las encontremos tan fácil, preguntémosle a alguien, a nuestro primo, a nuestro hermano, a nuestro papá, a nuestra mamá. Ellos nos van a encontrar 100.000 debilidades. Lo importante es que debes crear una acción de mejora para cada debilidad. La otra es que cuando estén contando su hoja de vida o respondiendo las preguntas que les hagan, nunca respondan sí, no, yo creería que sí o tal vez no. Siempre respondan con un storytelling. El storytelling es el arte de contar historias. Entonces, por ejemplo, a mí una vez me preguntaron cuál era el proyecto que más había impactado en mi vida y de qué forma. Pues yo no respondí, no, mire, fue el proyecto de la resonancia magnética. Yo respondí, sí, mire, fue un proyecto que realicé en el año 2016. Ese proyecto fue muy importante porque fue una aprobación de proyecto por parte de la gobernación de Cundinamarca, en donde por 6 meses estuve generando la formulación del proyecto para buscar los recursos. Finalmente me dieron, me dieron $3 millones. Con esos $3 millones pues empezamos con un proyecto muy bonito porque creamos un grupo compuesto por médicos, por técnicos, por físicos, por estadísticos, en donde bla. Y si usted puede extenderse, mejor, pero contando una historia, no contando mentiras ni cháchara, sino contando una historia real, que usted cuente cómo vivió ese proyecto y qué fue lo que aprendió de ese proyecto. Cuando usted cuenta eso genera un engagement en la persona que lo está escuchando, porque esa persona siente que usted le está contando algo personal, algo que usted vivió realmente, y él presta atención porque para él es interesante, porque es una historia, no es simplemente una respuesta. Entonces piensen, cuando estén creando su CV, en contarlo como una historia lo que están escribiendo ahí, pero si el espacio no les da, porque digamos un buen CV, una buena hoja de vida no debe superar las 2 páginas, pero si el papel no les da el espacio, miren, acá tienen muchísimo espacio. Entonces piensen en su historia, en la experiencia que pusieron ahí. Muy probablemente las preguntas que les hagan van a estar orientadas hacia esa experiencia. Piensen en esa respuesta como un storytelling. Cuenten esa historia bonita que genere el engagement, que muestre porque usted es la mejor persona para que entre a esa compañía. Y otro consejo que le puedo dar es: conozca la historia, conozca los productos y conozca los servicios que ofrece esa compañía. Bueno, si usted se está presentando a una compañía externa a la que está o no tiene trabajo, pero lo invitaron a una entrevista, pues lo primero que debe hacer es conocer esa empresa lo más que pueda. Y eso es muy sencillo ahora, muchachos, porque en las páginas de internet de todas las empresas está la mayoría de la información. Entonces hay que entrar, hay que leerse la historia, hay que leerse la misión, hay que leerse la visión. No todas muestran los objetivos estratégicos, pero las que las muestran ustedes se los tienen que aprender, porque muy seguramente ese storytelling o esas historias que ustedes van a contar o esas respuestas basadas en historias que van a dar tienen que estar orientadas hacia esos productos y esos servicios que la compañía ofrece. Eso es muy importante, porque así dice nuevamente el que los está entrevistando: oiga, este man realmente está interesado en este puesto, sin siquiera que lo hayamos contratado, ya conoce la compañía. Entonces eso genera engagement en la persona que los está entrevistando. Y también entiendan el rol al cual se están postulando. Muchas veces los roles, infortunadamente en la mayoría de casos, lo hacen personas que no tienen ni idea, porque dicen: no, necesitamos una persona con experiencia en el PMI, o sea, que conozca el PMI, el Project Management Institute, o que sepa gerencia de proyectos, porque son 2 cosas diferentes. Pero bueno, lo importante es tratar de entender cuál es el rol, y con base a ese rol ustedes deben hacer su hoja de vida y su storytelling. O sea, si están buscando un project manager para Scrum, pues hablen de toda la experiencia en esa hoja de vida y en su storytelling que ustedes tengan relacionado a Agile. Entonces eso es muy, muy importante prepararlo para
cuando estén realizando la entrevista. Muy seguramente las personas me van a decir, pero Jairo, o me han dicho, yo no tengo la experiencia que piden. Listo, entonces digamos que en estos momentos no es tu oportunidad, pero prepárate para lograrlo porque para eso tienes una motivación. Y para eso viene el tip número 3, que me parece que es el más importante de todos, es fórmate y gana experiencia. O sea, si tú quieres, no sé, aspirar a un cargo, pues lo primero que tienes que hacer es formarte para ese cargo y ganar la experiencia necesaria. ¿Eso cómo se logra? Pues bueno, lo importante es que debemos entender que el mercado ahorita es de alta competitividad. Siempre van a haber muchas personas que se presentan al cargo y por eso pues siempre hay que estar lo más preparado que se pueda para estos cargos. Este es el consejo que yo les puedo dar. Y el consejo que yo les doy es capacítese en competencias técnicas, competencias de negocio y competencias personales. En donde en competencias técnicas en gerencia de proyectos, pues entrénense o compren o no sé, inscríbanse a entrenamientos donde les enseñe de gestión de alcance, gestión de cronograma, gestión de costo, les enseñen de Scrum, les enseñen de Kanban, les enseñen entre lo que a ustedes les interese de la gerencia de proyectos, pero que sean competencias técnicas en gerencia de proyectos. O capacítense donde les enseñen competencias de negocio, o sea, les enseñen a alinear sus proyectos a la estrategia de la organización, donde les enseñen cuáles son los estudios que se deben hacer como mínimo dentro de la formulación de un proyecto, cuáles son las evaluaciones que se le hacen a un proyecto, financiera, económica, social, o capacitaciones que les enseñen cómo priorizar proyectos. Todas estas capacitaciones relacionadas en competencias de negocio. O como les digo yo, para mí las más importantes y las más difíciles de aprender, porque estas sí solo se aprenden es con la práctica, es con las competencias personales. Personas que les hablen de liderazgo, cómo se comporta un líder, qué hay que hacer para el trabajo en equipo, qué hay que hacer para la negociación, la comunicación, solución de problemas y conflictos, profesionalismo, ética, entre otras. O sea, este es el tipo de formación que ustedes deben buscar obtener. Y finalmente después, ¿para qué? Para empezar a implementar. Miren, cuando uno se forma en algo, no necesariamente la implementación es cuando se obtiene el cargo. Por ejemplo, cuando yo empecé en la gerencia de proyectos, cuando este tema me interesó, pues fue una oportunidad que me dieron. La oportunidad que me dieron no fue ser el gerente de proyecto. A mí la oportunidad que me dieron fue participar en un proyecto. Y a mí lo que me interesó fue que empecé a aprender y empecé a aportar lo que yo aprendía de los proyectos. Oiga, gerente de proyectos, ¿por qué no hacemos X, Y, A, B, C cosa? ¿Por qué no le agregamos esta actividad a la EDT? ¿Por qué no usamos esta herramienta para el cronograma? Mire, yo sé manejarla porque me capacité en Project, no sé, cierto tipo de cosas, pero lo importante es que empieces a mostrar cuáles son tus competencias técnicas de negocios y personales, y a medida que vayas demostrando que tú sabes de esos temas, pues te van a brindar la oportunidad de poder realizar las actividades. Así que vas a hacer ganar experiencia, porque la experiencia solamente se adquiere con el tiempo y con la aplicación de los conocimientos que vas adquiriendo. O sea, tú no puedes ir a decir que sabes hacer una EDT sin ni siquiera saber qué es eso, una WS. Si tú ya sabes qué es y cómo se hace porque te capacitaste, pues tú puedes levantar la mano y ofrecerte, decir, oigan, yo la puedo hacer, miren, aquí estoy, y así vas ganando experiencia que después vas a poder describir en tu CV, y experiencia que después vas a poder agregar a tus scripts para las entrevistas o para lo que quieras cuando necesites venderte como project manager. Entonces, por eso les digo que este tip me parece de los más importantes, pero es de los que menos las personas hacen porque, no sé, les da miedo capacitarse. Para capacitarse tenemos 20.000 excusas. Y las más comunes son dos. La primera siempre es no tengo tiempo. Tantas veces yo he escuchado a las personas que dicen no tengo tiempo, y miren, el tiempo
es de las cosas más democráticas en el mundo. ¿Y por qué les digo que es democrática? Porque todos en el planeta Tierra tenemos las mismas 24 horas. Otra cosa es que otras personas lo distribuyen bien y logran todo lo que quieren. Otra cosa es que hay otras personas que no lo distribuyen bien y siempre cogen eso como excusa, que no tienen tiempo. Y la segunda excusa para no capacitarse siempre es que no tengo el dinero. Y ahí es donde yo siempre hablo de dos cosas particularmente. Una es, si yo te dijera que necesitas conseguirte, digamos, asume que tú tengas o hermanos, bueno, papás, todos tenemos una mamá o un papá, o que tengas hijos o una esposa, y que yo te dijera, oye, para salvar la vida de tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposa, tienes 4 horas para conseguirte $1,000, ¿tú qué harías para conseguirte esos $1,000? Yo creo que harías hasta lo imposible, pero para conseguir algo para ti mismo que te va a ayudar a crecer, pues siempre tienes la excusa que no tienes dinero. Y la otra cosa que yo siempre digo, pues referente al dinero, es que, miren, todo lo que sea aprendizaje, crecimiento para ti como persona, muy seguramente algún familiar te va a querer ayudar, sea tu abuela, sea tu mamá, sea tu papá, sea tu hermano mayor, o hasta a veces nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero los hijos, o yo por lo menos he ayudado a mi mamá cuando ella ha querido entrar en alguna capacitación, yo mismo le pago el dinero porque ella viene y me lo pide porque en el momento no lo tiene y después ella me lo repone, o muchas veces yo decido regalárselo. Pero todo lo que sea crecimiento personal, la familia siempre está dispuesta a apoyar. Por eso yo siempre he dicho que esa excusa para no capacitarse, tanto del tiempo como el dinero, son excusas, son patrañas de las personas, y pues por eso la gente se queda varada donde se queda, por eso no obtiene lo que quiere, no obtiene el cargo que quiere, no obtiene el reconocimiento que quiere, no obtiene los aumentos salariales que quiere, porque creen que todo en la vida es por derecho, y que nada, pues todo tiene que llegar porque es por derecho de vida, ¿no? Siempre, todo en esta vida tiene un precio, sean tiempo, sean esfuerzo, sean dinero. Es importante que lo tengan en cuenta. Y el cuarto tip que yo les diría es, cuando ustedes ya tengan ese cargo como gerente de proyecto, empiecen a ganar experiencia o empiecen a formarse y empiecen a ganar experiencia, el cuarto tip que yo les digo es, empiecen a obtener certificaciones relacionadas con su puesto, con su cargo, con el cargo que tengan o con el cargo que aspiran. Si todavía no lo tienen, si ya empezaron, se capacitaron, ya les están dando la oportunidad y están empezando a obtener experiencia, pues yo les digo, busquen certificaciones relacionadas con ese cargo que ustedes quieren aspirar. En este caso, pues estamos hablando de gerencia de proyectos. Y pues para gerencia de proyectos, lo primero que hay que entender es que existen diferentes instituciones que certifican, instituciones como el PMI, está el ITMA, el PRINCE2, está Scrum, entre otras. Lo importante es que tienes que definir cuál es la que más se relaciona al rol que tú te quieres presentar, porque pues cada una de estas instituciones presenta una certificación diferente. Entonces, por ejemplo, el PMI te sirve para, no sé, empresas que trabajen con tal vez marcos tradicionales, pero el PMI también te sirve para empresas que trabajen con marcos Agile. Bueno, a la hora de la verdad ya todos te sirven para ambos marcos, porque el PMI tiene certificaciones de Agile y tradicional, ITMA igual, Prince igual, y Scrum pues solamente es de Agile. Entonces, todo depende de lo que el cargo te solicite, y eso te ayuda a orientarte qué certificaciones puedes obtener a medida que vas adquiriendo experiencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque así, cuando tú definas cuál es la que quieres, pues lo primero que debes entender es cuáles son los requisitos de esa certificación que quieres. Y pues muchas certificaciones, digamos que los requisitos básicos son horas de experiencia, horas de estudio y costos del examen. Entonces tienes que identificar si ya tienes la experiencia que requieren, si ya tienes las horas de estudio que requieren y si tienes el dinero para certificarte, porque generalmente estas certificaciones no son muy económicas, pero nuevamente les digo, el dinero no puede ser una excusa. O sea, yo ya les dije, si ustedes tienen a algún familiar que
necesitan ese dinero para salvarle la vida, ¿qué harían para conseguir ese dinero? Pues yo estoy seguro que harían lo que fuera. Y ahora, ¿qué harían para ustedes crecer como persona? Pues yo espero y creería, o por lo menos yo soy así, que hago lo que sea para poder conseguir algo que me haga crecer a mí como persona y como profesional. Lo segundo es entender cuál se adapta más al mercado en el que estás. Entonces, como yo te decía, si estás en un mercado que definitivamente usa Agile, pues cualquiera en teoría te podría servir porque cada una tiene certificaciones relacionadas a Agile, pero si digamos el cargo pide Scrum, pues deberías certificarte Scrum particularmente. Y pues como les digo, hay mercados que usan marcos tradicionales, ágiles o híbridos. Yo he visto ofertas laborales en donde le piden a uno certificación PMP y le piden certificación Scrum o la PACPM del PMI. Entonces, es entender qué está pidiendo el mercado. Y lo tercero, que es la más importante de todas, bueno, la cuarta, perdón, es que debes comprometerte contigo mismo a obtener esta certificación. ¿Y por qué? Porque estas certificaciones no es coger un libro y estudiar y ya. No, generalmente son más complicadas, por lo menos las que son muy buenas. Son exámenes muy pesados. Por ejemplo, el PMP es un examen de 4 horas, 200 preguntas. Yo creo que muy pocas personas en la vida han hecho un examen de 200 preguntas. Entonces, es un examen que requiere dedicación, debes definir una fecha de obtención, definir las horas que vas a estudiar, el presupuesto que vas a dedicar para esto, para que lo entiendas que vas a invertir mucho dinero y por eso es necesario que lo cumplas, que logres tu certificación. Entonces, por eso te digo que lo tercero es comprometerte contigo mismo, porque es algo que va a requerir un esfuerzo y una dedicación por parte tuya. ¿Y cuáles son los beneficios de que realmente tú puedas obtener este nuevo cargo como Project Manager? Realmente vas a obtener dos tipos de beneficios. Uno es profesional y el otro es personal. Por eso digo, cuando ustedes aprenden de gerencia de proyectos, están creciendo como profesionales y como personas. Y como beneficio profesional, pues lo primero que vas a encontrar es que cuando tú adquieres experiencia en gerencia de proyectos, pues eso te va a facilitar un poco más el tema de no estar sin trabajo, dado a que, miren, la gerencia de proyectos es una de las cosas, uno de los cargos o roles que más son demandados ahora por las compañías. ¿Por qué? Porque la gerencia de proyectos es una de las herramientas por las cuales las empresas adquieren obtienen o alcanzan sus objetivos estratégicos. Entonces, ¿cómo yo logro mis objetivos estratégicos? A través de los proyectos. Entonces, ¿qué necesito? Gerentes de proyectos o Scrum Master que me hagan estos proyectos para yo lograr mis objetivos estratégicos y así mi compañía se mantenga a través del tiempo. Entonces, les traigo esta encuesta del Digital Project Manager, que es del 2018, en donde ellos mostraban que, pues en su mayoría, las personas que trabajan en gerencia de proyecto, el cargo que más se demanda, porque es el cargo que más tienen, es el de Project Manager. Ese es el que más se tiene. Pero también ellos hablaban que tú como Project Manager puedes a trabajar como fijo en una compañía o como freelance. O sea, existen Project Manager Freelancer. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que sí muestran en la proporción que en su mayoría, el 88%, trabajan como fijos o permanentes en una compañía y solo el 12%, trabajaban como freelancer. Pero no importa, a lo que voy es que hay mercado para que te contrate una compañía fijo o para que te contrate específicamente y le hagas un proyecto y trabajes por hora. El otro beneficio profesional es que el cargo de Project Manager es muy bien remunerado, sea donde sea. Realmente en Latinoamérica, este es un average salary, bueno, un promedio de salario, en teoría de Latinoamérica del 2018, pero si yo les hablo a nivel de Colombia, un Project Manager
está alrededor de los $44,000, que es el cargo del Project Coordinator. Y pues en mi país $44,000 no es nada malo. Entonces, digamos que el nivel más bajo es muy bueno dentro de mi país y estoy muy seguro que en la mayoría de países de Latinoamérica también. Entonces, a lo que voy con esto es que el cargo de Project Manager es uno de los cargos mejor remunerados en el mundo. Entonces, por eso vale la pena cumplir los 4 tips que yo les digo, y especialmente el de crecer como persona, el de capacitarte en temas de gerencia de proyectos y especialmente en las 3 competencias que yo les digo, porque eso les va a ayudar a que a medida que ustedes adquieran más experiencia y se capaciten más, pues muy seguramente después de Project Manager van a pasar a un Project Manager Senior, después a un Project Director y Dios quiera algún día pasen a un Head Project, que es como el líder de una PMO. Entonces, nada, pues este es otro de los beneficios. Y como les decía, a medida que vayan andando en el mundo de la gerencia de proyectos, pues lo que empiezan a ganar son experiencia, y con mayor experiencia, pues les va a facilitar uno adquirir certificaciones internacionales y adicional, pues aspirar a cargos más y más y más y más altos. Pero también van a obtener beneficios personales que a mi forma de ver, pues también son muy necesarios y muy importantes. Por ejemplo, el primero es que yo siempre he dicho que el proyecto más importante que todos los líderes de proyectos tenemos es nuestro proyecto de vida. Y por eso les digo que cuando aprendes de gerencia de proyectos, creces como profesional y creces como persona. Miren, a mí aprender de gerencia de proyectos, especialmente de competencias personales, me ayudó a mejorar mi vida en un montón. Sé cómo hablar con las personas, sé cómo llegar con las personas, cómo lograr lo que quiero de ellas para mí, en mi caso, mi proyecto de vida, o para mi proyecto en el caso de la compañía. Pero aprendes todo esto aprendiendo, capacitándote y creciendo como gerente de proyecto. Otro beneficio personal es que vas a conocer un montón de personas. Miren, yo cuando he participado en cursos, tanto virtuales, digitales o presenciales, pues el networking se crece, conoce uno personas que en un futuro o te ayudan a hacer un proyecto o te pueden ayudar a aspirar a otro cargo en otra compañía, te pueden comentar. A mí muchas veces, Jairo, mira, en la compañía que estoy abriendo una vacante y yo te conozco y sé que tú eres muy bueno, participa, así muchas otras compañías han entrado, y por eso cuando aprendes de gerencia de proyectos vas a conocer personas espectaculares que te van a ayudar. Aprendes a compartir alegría, retos y fallos, porque siempre les he dicho, la gerencia de proyectos no es responsabilidad de una sola persona, no es solo del líder de proyecto, es también de un equipo de proyecto completo, es de toda esa persona. O sea, cuando un proyecto se logra no es gracias al gerente del proyecto, es gracias al equipo del proyecto que confió en su gerente de proyectos. Y que confiar no me refiero a que hacemos lo que él diga, no, a que confiaron en él, en que podían decirle, oye Jairo, yo creo que podemos hacer esta cosa. Yo le evalúo y le digo, tienes toda la razón, lo podemos manejar de esta manera, manejémoslo así. Por eso aprendes a compartir alegría, retos y fallos, porque también hemos fallado como grupo, pero cuando tú fallas como grupo, mira, la solución se encuentra así, eso se encuentra rapidísimo, porque todos buscamos esa solución, no queda bajo la responsabilidad de una sola persona, o como dicen las personas que yo los llamo arcaicas, que buscan es un culpable, y el culpable no sirve, encontrar un culpable no sirve para nada. Yo siempre he dicho, lo que sirve es encontrar la solución, sin importar quién haya sido el culpable. Y el otro beneficio personal es que aprendes a entender que siempre puedes superar tus miedos y tus retos que te ha dado la vida. Mira, cuando tú culminas tu primer proyecto, bien o mal, si lo terminas mal, muy seguramente se vuelve una experiencia de vida. Bueno, yo siempre digo que tú puedes en la vida tener 2 tipos de experiencias. Una es cuando haces las cosas bien. Cuando haces las cosas bien y obtienes los resultados esperados, pues aprendiste cómo hacer las cosas. Pero también puedes obtener el lado cuando hiciste las cosas mal y no obtuviste los resultados esperados. Ahí que aprendiste cómo no se deben hacer las cosas. Entonces, siempre hay forma de aprender, siempre. Y cuando aprendes a hacer las cosas bien, muy seguramente aprendes a que
Cuando tienes miedo, si los enfrentas, pues los puedes culminar, los puedes romper y siempre vas a cumplir todo lo que te propones de vida. Y finalmente, pues si ya después de un tiempo obtienes mucha experiencia y ya, o cumples con los requisitos para certificarte, pues los beneficios de certificarse con este tipo de certificaciones internacionales es que lo importante es que uno es que es válido en cualquier lugar del mundo. Miren, yo tengo una maestría en gerencia de proyectos, pero mi maestría solamente es válida en Colombia. Pero yo tengo la certificación PMP, la certificación Prince2, la Six Sigma, Yellow Belt, tengo la ITIL y todas esas certificaciones me sirven en cualquier lugar del mundo. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el, después de formarte, adquirir la experiencia, pues empezar a certificarte. ¿Qué es lo que sirve también? Por eso certifica tu experiencia como gerente de proyectos. Yo, como les dije, miren, uno de los requisitos que piden la mayoría, no todas, es que tengas ciertas horas de experiencia trabajando en gerencia de proyectos. Y no quiere decir que trabajando como líder de proyecto. Te sirve también el tiempo que trabajes dentro de un proyecto. Entonces, cuando tú te certificas, o sea, cuando pasas el examen, significa que conoces el tema y que además tienes la experiencia. Entonces eso es otra carta de presentación dentro de tu hoja de vida y dentro de tu experiencia. Puede ser un diferenciador a la hora de toma de decisiones en un proceso de selección laboral. Muy seguramente, si alguien tiene maestría o los dos tienen maestría, pero uno tiene certificación internacional y el otro no, pues muy probablemente van a escoger el que tenga la certificación internacional. Y otro dato que me parece importante es que el PMI afirma que las personas, los gerentes de proyectos, y ellos no hablaban solo de las certificaciones de ellos, que fue lo que más me pareció muy interesante, que el 90% de las personas que tienen certificaciones internacionales, sus proyectos terminan dentro de las restricciones, o sea, cumpliendo alcance, cumpliendo tiempo y cumpliendo costo. Entonces, esos son los estudios que valen la pena y motivan buscar estas certificaciones internacionales. Entonces, esto era lo que les quería hablar referente a los tips para que ustedes puedan aspirar a ser un project manager. Espero que les haya servido, espero que hayan tomado muchas notas. Igual esto está online, lo pueden repetir. Si están en nuestro canal de YouTube, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que debajo del video en la descripción dejaré el link de Facebook, de nuestra fanpage, de nuestro link de Instagram. Entonces nada, agradecerles por estar hasta acá, muchas gracias. Nada, pues por favor comenta si este entrenamiento te pareció de valor, qué te gustó, qué no te gustó, qué estás de acuerdo, qué no estás de acuerdo, y cuéntanos si implementaste estos tips y si te funcionaron. Si digamos hoy viste este entrenamiento, usaste los tips y te acuerdas 2 o 3 meses después y crees que te funcionaron, deja tu comentario que lo agradeceré muchísimo. Entonces, nada, muchísimas gracias y nos vemos en otro entrenamiento.